Tenemos tres propuestas realmente hermosas y estoy muy, muy feliz de poder escucharlas. Primeramente vamos a escuchar, perdón, voy a mantener el orden que estaba previsto, a Clara María Avilés, profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, becaria interna doctoral del CONICET y doctoranda en Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Grupo de Investigación Latinoamérica, Literatura y Sociedad dirigido por Mónica Escarano, ayudante graduada de Literatura y Cultura Latinoamericanas 1 y seminarios de grado de Literatura Latinoamericana. Va a presentar su trabajo El veraneo en las playas en la revista Elegancias, París 1911-1914, Ocio, Ciudades, Balnearias y Moda Femenina. A continuación vamos a escuchar a María Florencia Capurro, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. En 2019 completó sus cursos de posgrado del Plan de Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en este momento se encuentra escribiendo la tesis final requerida para la obtención de este título. Se desempeña como docente del profesorado universitario en Letras en la Universidad Nacional de Hurlingham, institución que le otorga una beca para finalizar sus estudios. Y esta ponencia se enmarca dentro del proyecto de investigación del archivo Rubén Darío, ordenado y centralizado, organizado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el cual María Florencia ha participado realizando la catalogación de la revista. Y finalmente vamos a escuchar a Eglem de Oliveira Pasona Rodríguez y a Kenia Hilda Moreira, de la Universidad Federal da Grande Dourados. Voy a tratar de traducir lo mejor posible las trayectorias. Eglem de Oliveira Pasona Rodríguez es pedagoga, maestra y doctoranda en Historia, en Educación, Memoria y Sociedad, en la Facultad de Educación y en el programa de posgraduación en Educación de la Universidad Federal da Grande Dourados, miembro del Grupo de Estudios y Pesquisas en Historia de la Educación, Memoria y Sociedad y del Núcleo de Estudios y Pesquisas en Cultura Escrita. Es autora del libro Educación e Imprensa, Folia da Serra, revista mensual ilustrada. Kenia Hilda Moreira es historiadora, maestra y doctora en educación escolar por la Universidad Estadual Paulista, docente en la Facultad de Educación y en el programa de posgraduación en educación de la Universidad Federal da Grande Dourados. Es vicedirectora del Grupo de Estudios y Pesquisas en Historia de la Educación, Memoria y Sociedad, y es la directora del Núcleo de Estudios y Pesquisas en Cultura Escrita. Es coautora del libro Educación e Imprensa, Folia da Serra, revista mensal ilustrada, y organizadora, junto a Ana Galvao, del libro Impresos que Educan, de este año. Su ponencia se titula A Cesao Feria de Vaidades, na revista Folia da Serra e as dimensões educativas da mulher nos años 30. Vamos entonces a convidar a Clara para que inicie su presentación y a tomar notas y a prepararnos para las preguntas luego. Muchas gracias. Comparto pantalla entonces. Bueno, el trabajo se titula El veraneo en las playas en la revista Elegancias, Ocio, Ciudades Balnearias y Moda Femenina. Muchas publicaciones periódicas editadas durante la modernización latinoamericana fueron testigos elocuentes de las transformaciones sociales, culturales y estéticas de las metrópolis. El fin del siglo XIX favoreció una intensa comunicación entre América Latina y diferentes regiones de Europa y América. Como parte de ese intercambio entre las dos costas del Atlántico, se generó un considerable número de publicaciones periódicas entre los últimos años de aquella centuria y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Nos referimos a una serie de revistas y magazines en español, pero editados en la capital francesa y destinados al lectorado de hispanoamericanos residentes en París, a los parisinos hispanohablantes y a los suscriptores rioplatenses y españoles. Entre otros fines, la propuesta editorial de Elegancias buscó insertar Hispanoamérica en el centro de la metrópolis moderna, administrando desde París la difusión de las últimas tendencias culturales europeas. En el caso de esta publicación periódica, esto último se advierte en el hecho de que en la contraportada del primer número figura, entre otros datos editoriales, el costo de las suscripciones en París, Buenos Aires y España respectivamente, sin contar los números exclusivos para las montevideanas. Además, aparecen mencionadas allí mismo las empresas encargadas de distribuir los ejemplares en numerosos países de nuestro continente,
Chile, Paraguay, Panamá, Venezuela, entre otros. Como consecuencia de ello, quedó al descubierto el deseo editorial no solo de responder a las exigencias de una modernidad en desarrollo, sino también de atender las demandas de incipientes públicos especializados, entre los que se encontraban las lectoras de principio de siglo. Esta ponencia busca indagar acerca del lugar de las mujeres en el verano como actrices de la escena pública, en la playa y en las incipientes ciudades balnearias. El corpus seleccionado consta principalmente de textos incluidos en los números 5 y 6 del primer volumen de Elegancias, correspondientes a 1911. Nos interesa reparar en la preocupación del equipo editorial de la revista por capturar a las mujeres como protagonistas de sus páginas, lo que era evidente ya en las tapas, en el desarrollo de distintas actividades atractivas para este electorado con necesidades, deseos, consumos específicos, como modas, lecturas, recreación, esparcimiento y actualidades en general, en el marco de prácticas ligadas al ocio y a la industria turística montada en torno al mar. Consideramos que tanto las formas verbales como las icónicas que mencionamos en este breve recorrido son modalidades de intervención cultural en las que se representan prácticas modernas y elegantes para sus lectores hispanohablantes, desde la elección de los soportes materiales hasta la incorporación y apuesta por artistas, fotógrafos y escritores de reconocida estima. Nos referimos tanto a los distintos formatos escritos, ya sean notas editoriales, contribuciones de cronistas y poetas del modernismo latinoamericano, como a las fotografías y los dibujos, por mencionar solo algunos materiales de interés. La noticia del verano llegó anunciada con anterioridad como otros asuntos de importancia para Elegancias. Por lo general, los avisos se debían en parte a que los números especiales involucraban un costo adicional por el agregado de páginas y fotografías a color. El 15 de junio de 1911, cuando se publicó el número 4, un pequeño recuadro bajo el título Nuestro próximo número informaba que el siguiente estaría consagrado al Grand Prix de París, pero además de advertir a sus lectoras que la siguiente emisión de la revista se dedicaría al primer evento de carreras hípicas, el equipo de publicaciones de León Merello y los hermanos Fields previenen que el número del 15 de julio, es decir, el de 2 emisiones después, será extraordinario por todos los conceptos notable. Estará dedicado al verano y sobre este tema versará gráfica y literariamente. Como se puede advertir, la línea editorial rescata y homologa la importancia de las artes gráficas y las literarias. En este sentido, es preciso señalar que Elegancias forma parte de un nutrido grupo de impresos de diálogo transatlántico, redactado en español, dirigido a las hispanohablantes de ambas orillas del Atlántico, pero editado y publicado desde París, cosmópolis del modernismo hispanoamericano. Del mismo modo, Elegancias formó parte de una iniciativa editorial mayor que se propuso contar con Rubén Darío en la dirección literaria, además de destacarse por su calidad material y editarse en París. Pero además del mencionado anuncio, la noticia acerca de los números dedicados al verano reapareció en la 5ª emisión de la revista, el número extraordinario del 1 de julio sobre el mayor evento hípico parisino. Vemos en la contraportada un pequeño anuncio a color acerca de las 2 siguientes publicaciones de Elegancias. La dirección comunicaba que no sería solo uno, como había anticipado, sino 2 los números dedicados a la estación de verano, y además aprovechaba para volver sobre la materialidad y la calidad de las contribuciones de la revista, en la que ambos lenguajes, visual y escrito, eran ponderados. Cito: número de verano. Los 2 próximos números de Elegancias estarán consagrados en gran parte a la estación de verano, y aunque extraordinarios por la cantidad de ilustraciones debidas a los más conocidos artistas y por las notables fotografías y crónicas que en ellos publicaremos, el precio será como siempre de 50 céntimos ejemplar. Recomendamos al público el próximo número del 15 de julio, cuya cubierta en colores es debida a al notable artista René Lelón. Nuevamente, el interés del grupo editorial, como vemos, está puesto por igual en las crónicas como en las fotografías. Esto es importante porque posiciona en un mismo nivel de valoración artística estas 2 cuestiones. Y por otro lado, también es relevante que se haga hincapié en el valor del número, ya que aún tratándose de una revista de gran costo de elaboración por ser lujosa y artística, su precio no era tan elevado. Y acá tomo una referencia que hizo Georgina respecto del valor de la suscripción de Elegancias, que salía poco más que el doble que Caras y Caretas. Entonces, el pequeño corpus que seleccionamos para esta exposición se ocupa del verano europeo, teniendo en cuenta, por un lado, que el verano en el hemisferio norte se extiende entre el 21 de junio y el 22 de septiembre, y que por otro, el primer número se había editado a mediados de julio y el segundo 15 días después. De acuerdo a lo previsto, la publicación del 15 de julio de 1911 trajo consigo el arte de tapa a cargo del ilustrador y pintor francés René Lelón.
En la playa, una pintura a color que ocupa el centro de la tapa de ese número, describe una escena que consta de un primer plano en el que se recorta una silueta femenina en traje de baño, posando en la playa y acompañada por un perrito, con cierto efecto de movimiento que es provocado por el viento. Y en la que aparecen en segundo plano dos mujeres que disfrutan ser alcanzadas por una ola. Esta imagen de un perfecto momento de ocio junto al mar es la primera de una serie de contribuciones del pintor francés, introducido por los editores de la revista como el maestro de las elegancias. Lelong, reconocido por ser retratista de muchas pinturas publicitarias de Kodak, integró la nómina de artistas internacionales de la época que colaboraron tanto en Mundial Magazine como en Elegancias, como fue el caso de Gosset, Simon, Saudaro, entre otros artistas de la época. En la segunda portada observamos una fotografía en blanco y negro con una escena similar a la tapa anterior. En esta oportunidad vuelve a haber una protagonista en el centro de la escena, con el imprescindible perrito, como se puede ver en la transcripción del pie de foto. Pero esta vez, en vez de estar posando, ella se muestra contemplativa respecto de los otros bañistas, que aparecen en segundo plano disfrutando del mar. Si bien no se recupera el autor de la fotografía, conocemos que Elegancias no contaba con un fotógrafo contratado, como sí lo tuvieron posteriormente otras publicaciones periódicas, sino que compraba las imágenes a las casas fotográficas, por lo general las mismas tres, o directamente a los fotógrafos, un gesto evidente en la convocatoria, desde el primer número, a que colaboren fotógrafos y reporters gráficos de todos los países de Sudamérica. Además, en la París de Elegancias eran pocos los estudios fotográficos, y aún más los dedicados a la fotografía de moda, y los más famosos habían publicado en su mayoría en la revista, Félix y Talbot, entre otros. Por lo general, las casas de moda más elegantes del momento, en la París de 1900, exhibían fotografías de modelos vistiendo sombreros, trajes e indumentaria, algunas de ellas firmadas directamente sobre la imagen, otras con epígrafes que consignaba la autoría de la fotografía. Por su parte, los índices de los números 6 y 7, como sus tapas, articularon la sintaxis de esta revista ilustrada sobre el denominador común de la temporada estival en las ciudades con salida al mar. No todas, lógicamente, sino las ciudades de moda, las ciudades elegantes. Y es por ello que se publicaron numerosas instantáneas, como algunas recogidas en la serie bajo el título En la playa, que fueron continuadas en los dos números, y otras dispersas. Además de dibujos de mujeres practicando deportes acuáticos, entre otras escenas que se representaron. Los textos iconográficos compartieron espacio en las páginas de Elegancias con las contribuciones de reconocidos autores del modernismo hispanoamericano, como los poemitas de verano de Rubén Darío, la breve nota de Enrique Gómez Carrillo sobre el teatro en verano, o las crónicas de Alejandro Sux. Pero nos detendremos ahora en una en particular, en la que el cronista argentino Fernán Félix de Amador describe de qué modo las familias de las élites porteñas y parisinas se desplazaban durante los meses de verano hacia algunas ciudades con mar. Cito: ha llegado la hora de Biarritz, de Trouville y de Ostende. Las elegantes van a aprender del mar, que es el gran maestro femenino, el capricho que enseña la ola y el secreto que guarda el caracol. Fin de cita. Se trataba de espacios habitados generalmente solo durante la temporada estival, y si bien en el siglo XVII en Europa la cultura de la playa respondió originalmente a motivaciones terapéuticas, un siglo después surgió el hábito de los baños de mar y de los balnearios como lugares urbanos para el disfrute del tiempo libre. Balnearios como Biarritz, Trouville, Ostende o San Sebastián fueron algunos de los modelos prestigiosos del ocio veraniego que se replicaron en las páginas de Elegancias como muestra de la culminación de cambios iniciados en relación con el mar y sus riberas. Encontramos una muestra de ello en el pie de foto de este grupo de fotografías. Lo leo. Las playas de moda se ven invadidas todos los años cuando llega la temporada por un público elegante, escogido y cosmopolita. Cada rincón es una pequeña Babel donde se hablan todos los idiomas del universo. Grandes y pequeños, todos los concurrentes sienten las influencias de la naturaleza y se entregan a la algarabía del vivir sin las preocupaciones mundanas que obligan al perpetuo disfraz. Lejos de los negocios que torturan la mente, el espíritu se baña de dulzura como el cuerpo de frescor, y es así como después de la temporada de baños, las energías se han robustecido para continuar la lucha cotidiana. La escena que reproducimos es corriente, y lo mismo corresponde a Biarritz, que a San Sebastián, que a Mar del Plata, que a Los Pocitos, a Playa Ramírez. Fin de cita. Si bien en proporciones más modestas, podemos ver que las mismas transformaciones tuvieron lugar en las playas del Uruguay, Playa Ramírez, Mar del Plata y Necochea, balnearios inspirados en el modelo de Biarritz, del mismo modo que la proliferación de establecimientos
balneario fue creando las condiciones para el surgimiento de la sociabilidad característica de las riberas y la promoción del ocio junto al mar. No obstante, cabe aclarar que los balnearios europeos continuaron ofreciendo facilidades para los baños curativos, pero en ellos ganaron cada vez más relevancia las motivaciones hedonistas y la búsqueda del placer. Estos proyectos estivales buscaban replicar en la costa bonaerense los balnearios de moda europeos y poner al alcance de la elite porteña la experiencia del veraneo en la playa en su propio país. En el pie de foto vemos cómo había ingresado el carácter transatlántico que comentábamos al comienzo de la exposición. La moda femenina, como se puede observar, se adapta a las cualidades de una revista moderna, preocupada por su público elegante, escogido y cosmopolita, mientras que las playas ofrecían el ingreso de la cultura del ocio como un espacio positivo y de grandes posibilidades a orillas del mar. A modo de cierre, resulta interesante reflexionar acerca de la apuesta de elegancia con un formato lujoso, extendido a los aspectos tipográficos y artísticos, que dio como resultado una revista con gran variedad de recursos visuales, tales como las fotografías, las ilustraciones en blanco y negro y a color, pinturas y dibujos. En ella se tradujeron los deseos propios de una publicación periódica de modas por difundir las novedades sartoriales y promover las ventas de la misma revista y de los productos de las casas parisinas, sin dejar por eso de ser una revista elegante, un magazine que busca la fusión entre el arte, la moda y la modernidad, y su difusión sobre especialmente el incipiente público lector femenino hispanohablante. Se percibe en ella el afán por dar a conocer las últimas novedades de la moda y la actualidad de las lectoras hispanohablantes, y al mismo tiempo, en los números que analizamos, retratar con marcado interés las posibilidades del ocio y recreación en las dos costas del Atlántico. En este breve recorrido hemos visto a las bañistas desarrollando diferentes actividades, como prácticas deportivas y acuáticas, distenderse en familias, solas o con amigas. De este modo posiciona a las mujeres como protagonistas de la escena pública en estas escenas de ocio, entretenimiento y descanso, desarrollando distintas actividades para responder tanto a los deseos de consumo de modas y actualidades, desde las publicidades de sombreros de playa, como los de recreación literaria y esparcimiento de una mujer hispanoamericana que busca habitar los espacios simbólicos de la modernidad parisina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara, hermosísima presentación. Y bueno, seguimos en el mundo de las elegancias parisinas, transatlánticas, con la presentación de Florencia. Muchas gracias. Comparto pantalla. Bueno, como comentaba Georgina, los materiales de archivo que se van a usar para esta ponencia están disponibles en el archivo Rubén Darío, el ordenado y centralizado que coordinamos 3, y bueno, están disponibles sin libre acceso en internet. Comienzo. Me tomo la libertad de leer para ajustarme a los tiempos, pero cualquier cosa me van deteniendo. Dice, a pesar de formar parte del grupo de publicaciones periódicas coordinadas por Rubén Darío, la revista Elegancias, 1911-1914, ha sido relegada por la crítica durante largo tiempo. Hasta su catalogación definitiva, se pensaba que constituía meramente una sección de modas de Mundial Magazine. Este descubrimiento abrió las puertas al análisis de Elegancias como revista independiente, y en la revisión sobre el lugar que ocupaban las lectoras históricas en el imaginario del proyecto modernista latinoamericano. En esta diapositiva se puede observar la página inaugural de Elegancias. Los editores deciden abrir el primer número de la publicación con un apartado titulado "Al público en general, amigos y lectores". Este espacio fundacional opera como eje programático de las dos revistas gemelas, Elegancias y Mundial. Aquí se puede observar no solo el estatus de Elegancias como publicación independiente, sino también el anclaje geográfico del proyecto en su conjunto. Sobre Elegancias se dice que buscará convertirse en el exponente de la vida hispanoamericana en París, mientras que Mundial es definido como el primer magazine hispanoamericano editado en París. De esta forma se puede observar que ambas revistas tienen la particularidad de editarse en Francia, y no en una metrópoli americana, para luego distribuirse en Latinoamérica y España. De esta manera, resulta posible pensar que los modelos de lectora que propone esta revista parten de una identidad transnacional, que si bien está sustentada en una lengua común, necesita posicionarse desde fuera de sus límites territoriales para construir cohesión interna.
Estas tensiones entre fuerzas centrípetas y centrífugas que encierran representaciones complejas sobre lo nacional y lo internacional, refuerzan otros cortes sociales como la clase. Es por eso que este trabajo se propone no solo revisar el público de elegancia a partir de la categoría de género, construido en clara oposición con mundial, sino de otras variables que simultáneamente distinguen y agrupan al colectivo de mujeres al que estaba dirigida esta revista. En relación con esta búsqueda por sentar bases simultáneamente en Europa y en Hispanoamérica, uno de los principales problemas que pueden pensarse para elegancia es desde dónde enuncia la revista. Es decir, dónde están ancladas las marcas deísticas que hacen referencia al yo, aquí y ahora de la publicación. Para ello resulta importante visitar la sección de aquí y de allá, que si bien está presente solamente en 3 números de los 46 que tiene elegancia, es ilustrativa respecto de cómo percibe su distribución territorial. Los artículos reunidos bajo este título pueden pensarse como breves notas de color. Se trata de pequeños apartados que cuentan curiosidades de todo tipo. Los temas son tan variados como, aquí presento esta lista, la exótica alimentación de la reina de Holanda, el descubrimiento de rayos ultra X por parte de científicos ingleses que permiten aumentar la estatura de las personas, un perro que tiene la capacidad de reproducir sonidos del idioma alemán, concursos de sombreros en Francia, y finalmente, otro también muy interesante, el aumento de los precios de las pieles en Rusia debido a la sobrecaza de animales silvestres. Lo más evidente que puede verse en esta pasmosa lista de notas es el despliegue territorial que presenta. ¿Cuál sería el aquí de elegancia? París. Entre los 10 artículos reunidos en esta sección, solamente uno hace una breve alusión lateral a esta ciudad. Abro cita. Una revista ilustrada organizó 10 días pasados un referéndum sobre el sombrero femenino en 4 reuniones bien parisienses. Cierro cita. En este pasaje resulta imposible discernir si el adjetivo parisiense es utilizado como gentilicio o como calificativo, ya que aparece graduado por el adjetivo bien. Por otro lado, el resto de las notas hacen referencia a diversos lugares de Europa. En este sentido, París no pareciera constituirse como el kilómetro cero de elegancia, con la claridad que uno esperaría. Finalmente, la ausencia de referencias a Hispanoamérica plantea tanto un aquí como un allí europeos, lo que deja a las urbes americanas directamente fuera del mapa. En relación con este punto, también se puede pensar la dimensión espacial de la inscripción enunciativa de elegancia a través de la referencia a las estaciones. El número de verano se imprime en los meses de julio y agosto, es decir, sigue el calendario del hemisferio norte, lo que refuerza el lugar preponderante que tiene Europa en relación a Sudamérica. En estos números encontramos referencias a la costa francesa e ilustraciones del País Vasco. La moda que se publicita está en sintonía con los climas europeos, a pesar de que la revista se está distribuyendo simultáneamente en países que tienen el clima opuesto. Sin embargo, el verano sudamericano no está completamente olvidado. Acá está también lo que planteaba Clara, ¿no? De que hay referencias a Mar del Plata y a otras costas balneares. Pero me voy a centrar en el verano porteño. Esto se puede rastrear en 2 notas tituladas Verano porteño, que resumen la manera en la que se viven los días de calor en Buenos Aires y sus alrededores. Sin embargo, ambas crónicas se publican entre agosto y septiembre de 1911, por lo que pierden cualquier relación con la calidad climática que podrían estar gozando las lectoras argentinas y refuerzan el trasplante de vivencias europeas sobre el territorio americano. El primer artículo realiza una descripción fehaciente de un día de calor en la ciudad de Buenos Aires hora por hora. El leitmotiv del texto es la dificultad de soportar las altas temperaturas en la gran ciudad. A modo de ejemplo, leo el siguiente pasaje. Abro cita. En el día, el fuego del sol ha caído implacable sobre la gran ciudad. Aún los adoquines están tibios. El asfalto alienta alquitrán en las avenidas. Las ventanas se abren al frescor de la tarde como bocas sedientas. Cierro cita. Por su parte, el otro artículo publicado un mes después con el mismo nombre
trata de rescatar a Buenos Aires como ciudad gemela de París y devolverle su glamour perdido. En la segunda crónica, la avenida Alvear está a la altura de, perdonen mi francés, la Avenue du Bois de Boulogne, en París. Mar del Plata es comparado con la costa francesa, con Trouville, y Tigre se parece a San Sebastián, en el País Vasco. En la bajada de esta nota se hace referencia al artículo anterior de la siguiente forma, abro cita. Hemos publicado ya en el número 7 de Elegancias un artículo sobre el mismo tema de nuestro colaborador Alejandro Zuc, que irónicamente, también es el autor de este artículo. Pero aquel era el verano porteño, el típico, el popular. El que ofrecemos hoy a nuestras lectoras se refiere a otro aspecto de la estación, el verano del gran mundo, de los elegantes, el que es gemelo de París. Cierro cita. En síntesis, esta suerte de fe de ratas no solo rescata a Buenos Aires de su lugar periférico y le devuelve su rol como centro cultural y económico, sino que también deja de manifiesto la operación ideológica que utiliza Elegancia para pensar su distribución territorial. París hace referencia simultáneamente a un lugar geográfico, concreto, y a una forma de habitar todos los espacios. Así, la revista se da el lujo de presentarse simultáneamente parisina e hispánica, europea y americana, afrancesada, pero no francesa. Elegancia pareciera estar en todos lados y en ninguno a la vez. En términos de Mariano Siskin, París se construye como un significante vacío, que no alude necesariamente a una materialidad específica, sino a un espacio imaginario al que los intelectuales del modernismo le habían asignado el contenido de lo moderno. En relación con la construcción de una ubicuidad imaginaria, que en cierta forma trascienda los límites internacionales, Elegancia se encuentra con el problema de la lengua. La revista se publica en español para ser distribuida en América Latina y España, pero sus páginas están contaminadas de numerosas palabras en francés. Estos préstamos configuran un público lector con ciertas competencias lingüísticas y culturales que exceden a la lengua castellana. El valor que toma el español dentro de la publicación está más cerca con el de una lengua transaccional necesaria para construir un mercado común que el de una lengua nacional que permita crear identidad. A modo de ejemplo, resulta más interesante ser una semblanza firmada por el propio Darío. En esta nota se consagra a Delfina Bunge de Galvez como, cito, la primera poetisa hispanoamericana de la lengua francesa. Darío incluso la llama Mademoiselle Verlaine. Darío está fascinado con las cualidades artísticas de esta autora, ya que su destreza excede a sus prejuicios sobre las mujeres de letras. Y ahí no me detengo, pero se podría también pensar los prejuicios de Darío sobre las mujeres de letras en Elegancia. Vuelvo al tema del arte. Cito a Darío. A las que me observaren, señora, porque usted ha preferido escribir sus poemas en francés, habiendo nacido y habiéndose educado en un país de lengua castellana, yo les contestaré. ¿No escribió Brunetto en francés? ¿No lo hizo Dante en provenzal? Cierro cita. El argumento comunicacional que prime Darío para justificar esta suerte de oxímoron, una escritura literaria en una lengua que no es la nacional, encierra en sí mismo una paradoja. ¿Con quién estaría dialogando esta poetisa? ¿Quiénes serían sus lectoras? ¿Mujeres francesas o mujeres latinoamericanas que se quieren distinguir dentro de sus compatriotas? Estas tensiones entre lengua nacional y lengua de prestigio resultan en una suerte de diglosia, tan imaginaria como la ubicuidad, en la que el francés se construye como la lengua de elegancia, aunque en rigor no lo sea. Para sumar aún más argumentos en favor de pensar el español como una mera lengua transaccional con fines económicos dentro de este proyecto editorial, resulta más que interesante destacar que Elegancias editó un número en portugués. La edición del número 34 está íntegramente escrita en esta lengua para ser distribuida para los abonados del periódico País de Río de Janeiro.
Este desplazamiento del sentido de la cultura francesa desde el ámbito de lo geográfico hacia la clase tiene consecuencias sobre la manera en que se configura el grupo de lectoras de elegancia. De la misma forma que el término parisiense puede perder su valor gentilicio y devenir adjetivo calificativo, las mujeres hispanoamericanas pueden convertirse en ciudadanas de París. De esta manera, los cortes sociales que representan las naciones latinoamericanas pierden peso frente a la pertenencia de clase. Las lectoras de elegancia se identificarían más con una élite transatlántica que con su propia nación. En un contexto en el que la lengua nacional y la integración regional latinoamericana están en pleno debate, como es el de los centenarios de los países latinoamericanos, resulta más que pertinente revisar qué imaginarios sobre el español e Hispanoamérica circularon en la publicación periódica del alcance territorial de elegancia, y cómo estos postulados se relacionan con otras identidades como género y clase. Queda pendiente para futuros trabajos no solo ver cómo aparecen representadas estas mismas nociones de clase y nación en Mundial Magazine, sino también realizar estudios contrastivos en torno a la categoría de género para poder comparar ambas publicaciones. Muchas gracias. Hermosísima presentación, Florencia, y bueno, un diálogo con Clara más que sugerente. Y bueno, vamos a entonces darles la palabra a nuestras dos últimas palestrantes, que son Eglem y Kenia. Cuando quieran, compartan pantalla y empiecen. Lento, así podemos entender. Bom, olá a todos e a todas. Eu me chamo Eglem, como já anunciado nossa querida Georgina. A pesquisa que eu vou apresentar agora é junto com a minha orientadora, a professora Kenia, que também está presente. E o título é A Seção Feira de Vaidades, na revista Folha da Serra, e as dimensões educativas da mulher nos anos 1930. Bom, então o objetivo da pesquisa é analisar as dimensões educativas voltadas para as mulheres na seção Feira de Vaidades, publicada na revista mensal ilustrada Folha da Serra, criada e produzida na cidade de Campo Grande, localizada no sul de Mato Grosso, no Brasil, entre 1931 e 1940. Então, entende-se por dimensões educativas um espaço abstrato que agrega tudo aquilo que produz um educar, ou seja, tudo aquilo que por meio da leitura do periódico produziu, conduziu, determinou estrategicamente uma maneira de enxergar algo. E a gênese da pesquisa parte da investigação de doutorado ainda em andamento, com o título Mulher e Educação na revista Folha da Serra, Campo Grande, 1930. Bom, aqui eu coloco dois mapas só para localizar vocês. A primeira imagem é a capa da revista Folha da Serra, de janeiro de 1933. Ali a revista já tem a preocupação de mostrar a localização de Campo Grande, né, no Brasil, ali com os países de fronteira, como o Paraguai e a Bolívia, e ao lado é o mapa atual, onde eu localizo ali Campo Grande, no sul de Mato Grosso. Lembrando apenas que durante a circulação da revista era Mato Grosso Uno, a divisão do estado ocorreu em 1977, então por isso eu digo sul de Mato Grosso. Portanto, então ali podemos localizar Bolívia, Argentina, Chile, que são os países de fronteira. Campo Grande fica a aproximadamente 300 quilômetros de distância de Ponta Porã. Bom, a fonte de estudo é a revista mensal ilustrada Folha da Serra, como eu já disse, produzida e circulação em Campo Grande. O seu primeiro número foi lançado em outubro de 1931 e o último em dezembro de 1940. A revista apresentou durante os 10 anos de existência 48 números publicados, foram conteúdos diversos, como história, poesia, literatura, atualidade de nível regional, nacional e internacional, algumas notas,
e contribuiu com diferentes dimensões educativas. Então, a seção Feira de Vaidades foi inaugurada na edição número 18, em março de 1933, permanecendo até o número 25. Houve um silenciamento dessa seção, e ela retorna nas edições de número 43 e 44 de 1940, totalizando 11 publicações assinadas por 2 pseudônimos. Então, até o número 25 foi assinada por Jaque, que corresponde ao José Alves Caldeiras, e a partir do número 43 e 44 por Laque, que é a Lenira Alves Campos. A seção era formada por crônicas, os conteúdos da Feira de Vaidades foram claramente modificados com a mudança dos autores responsáveis. Bom, então, a seção inicia sob a responsabilidade de José Alves Caldeira, ele era médico, e em todo momento da crônica, o autor revela aos leitores da seção o que esperar de uma mulher, né? O que os homens pensavam sobre as mulheres, como deveria se vestir, se comportar. Então, a dicotomia presente na percepção da mulher na escrita do autor molda, educa os eleitores, né? Transmite uma determinada visão de aparência, de comportamento. Então, durante toda a permanência de Jaque, a seção conduz o leitor a um círculo elitizado da sociedade, com elementos de vida amorosa, e a mulher faz parte muito desses escritos, vista de maneira romantizada e estigmatizada. Então, portanto, durante a estada de José Alves Caldeira, Jaque conduziu a seção Feira de Vaidades, externou diretrizes, dogmas, presentes nas diversas dimensões educativas voltadas ao cotidiano do relacionamento amoroso entre homem e mulher. Então, essa forma de educar mostra a posição do autor frente aos assuntos polêmicos na sociedade, fazendo eco, reforçando os diversos assuntos voltados à mulher, como detentora nata de elementos coerentes da feminilidade e tudo que abarca esse universo, como aparência e comportamento. E os homens, por sua vez, são representados como dotados de masculinidade e todos os acessórios complementares que acompanham esse discurso. Então, a partir do número 43 e 44, de 1940, Lenira assume a seção Feira de Vaidades, como autora e também como ilustradora. Então, lá que é o pseudônimo de Lenira, ela passa a se chamar Lenira Alves Campos, após seu casamento em 1933 com o editor-chefe da revista Folha da Serra. O tom muda quando Laque assume a seção e faz ecoar por textos e ilustrações o incômodo em relação à diferença social que a mulher ocupava dentro da sociedade. Então, ela denuncia preconceitos, faz críticas feitas por homens ao depreciar e aprisionar as mulheres, né, a uma condição de inferioridade social. Então, como visto, a logo da seção muda completamente, o que já indica que os rumos do conteúdo e o objetivo também acompanharão a mudança. Então, inserido no meio do texto, existem também 2 ilustrações. As 2 ilustrações revelam uma inversão de papéis de gênero, né? A adição da frase "se o mundo andasse direito", coloca as ilustrações onde se vê uma inversão frente ao comportamento de gênero na sociedade. Revela mais uma vez a posição da autora e da ilustradora, bem como seu objetivo dentro da seção. Então, nesse sentido, eu cito Foucault ao dizer que a função do autor é, portanto, característica do seu modo de existência, de circulação, de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. Então, deste modo, Laque afirma ter um objetivo de protestar contra uma crítica injusta destinada às mulheres. Aqui tem a foto da Lenira. O conteúdo da legenda que acompanha a fotografia indica que ela é uma representante da sociedade campograndense, mas em nenhum momento seu nome é mencionado, nem a sua profissão como docente. A única informação de identificação é a pertença matrimonial. Então, ela está ali descrita como exímia senhora doutor Peri Alves Campos, que era o seu marido. Então, a adoção do cabelo curto, que Lenira apresenta ali, foi considerado um dos elementos mais iconográficos da mulher moderna, emancipadora, comuns às décadas de 1920 e 30, identificam, então, um novo tipo de mulher, tanto de aparência quanto de comportamento, né? Expresso tanto no visual da Lenira, também nos seus escritos como autora da seção Feira de Vaidades. Então, o objetivo da Lenira foi marcar sua chegada na seção e deixar claros aos leitores que, apesar de ser sucessora de um homem, né, na seção, ela discorda totalmente do seu ponto de vista e que a seção trará novas dimensões educativas. Então, assim, ao tratar dos autores e suas diferentes formas de se comportar e suas próprias características, percebe-se que a seção Feira de Vaidades expôs 2 propostas distintas sobre as dimensões educativas e representativas em torno das mulheres.
Então, a partir da concepção de cada autoria, a partir do gênero social que ocupavam, bem como da sua posição socioeconômica e intelectual. Então, nessa época, após a transferência do comando do setor para a Lenira, ela aproveita a oportunidade e rejeita um dos muitos discursos publicados na revista Folha da Serra que menosprezavam as mulheres. Então, a seção proporcionou aos leitores uma alavanche de dimensões educativas, proporcionando diferentes pontos de vista sobre o mesmo tom, o que poderia ter dado aos leitores a oportunidade de escolher, então, formular suas próprias opiniões a partir do que foi firmado e afirmado por ambos os autores. Então, este movimento contempla o inédito salto dentro da Folha da Serra, sobretudo marcado por opiniões que emanam de um homem e de uma mulher, produzindo uma riqueza de conteúdo e argumentação diversa. Então, nesse sentido, eu retorno a Foucault sobre o autor, né? O autor, então, é o que permite explicar tão bem a presença de certos acontecimentos em uma obra, como suas transformações, suas deformações, suas diversas modificações. E isso pela biografia do autor. Então, a localização de sua perspectiva individual, a análise de sua situação social, de sua posição de classe e a revelação de seu projeto fundamental. Bem, então, ao acompanhar dessa trajetória dos autores relacionados à seção Folha da Serra, bem como o teor dos seus escritos, deixou bastante claro as transformações e as diversas modificações dos conteúdos, com o mesmo tema e também com temas distintos, tendo como base a perspectiva individual de cada autor e a carga que carrega, o lugar onde fala, a posição social, de gênero e o seu objetivo. Então, nesse sentido, acredita-se que, ao tratar das dimensões educativas postas às mulheres, buscou-se educar os leitores com o intuito de inculcar um determinado padrão, com pretensões, com expectativas e intenções estabelecidas por cada autor. Então, aí eu cito Chartier, que inspiram camadas de discurso, modelos de compreensão com variações restritas e repetições incansáveis, e que só se modificam quando se transforma o mundo social todo. Eu finalizo, então, com uma citação da Lenira. Ela diz assim: por mais feminista ou avançada que se alardeie a mulher jamais foi livre, independente, duplamente escrava da prepotência masculina e de si mesma, graças ao complexo dos preconceitos sociais. Foi sempre uma recalcada intelectual e fisicamente falando. Nunca houve leis que restringissem ou menosprezassem a dignidade masculina, porque fabricadas pelos homens, visaram sempre garantir-lhes as prerrogativas. Deles partem todas as dimensões políticas, econômicas ou sociais. Então, aqui a autora declara as injustiças impostas, né, a liberdade em todos os âmbitos da sociedade, dirigidas por um complexo de preconceitos e regidas pela prepotência masculina. A mulher sempre foi envolta, então, e acabou muitas vezes por ter que lutar duplamente com essa carga de discursos que acabou por internalizar. Então, as leis sempre favoreceram os homens, o acesso livre permitiu conquistas políticas, econômicas, sociais e intelectuais. Aqui eu deixo algumas referências que eu deixei ao corpo dos slides, e eu agradeço a atenção de vocês. Muchísimas gracias, qué presentación tan hermosísima y bueno, aparte muy cerca del momento donde las mujeres brasileras obtienen el voto, así que bueno, ahí también hay, me parece una relación entre la cuestión del voto y esta reconsideración de las actividades femeninas. Bueno, primeramente, antes de empezar yo con las preguntas, quiero darle la oportunidad a quienes nos han estado escuchando para saber si tienen dudas, algo que quieran consultarle a las autoras de estas tres bellísimas ponencias. A veces es un poco tímido el público presente, así que si no puedo empezar yo, esperando un poco abrir la pista de baile. Pero tenemos preguntas, tenemos preguntas. Lucía Laumann me las está transmitiendo. ¿Sí? José Gamarra le pregunta, para María Florencia o Clara, y yo agrego y Clara, ¿qué lugar ocupa la subjetividad y la escritura femenina en una revista como Elegancias? Es decir, en una revista dirigida a un público femenino, pero escrita por hombres. Clara primero y Florencia después.
Bueno, en principio, yo por lo menos no, probablemente Florencia tenga más información al respecto. Hay crónicas que han sido firmadas con seudónimos de mujeres, pero de las cuales no hemos, por lo menos yo no he podido encontrar mayor información. Entonces también eso un poco pone en tensión esto que propone quien hace la pregunta respecto de que es una revista para mujeres, pero escrita por varones, ¿no? Tendría sinceramente que ver si puedo encontrar más información respecto de estas crónicas, sobre todo notas sobre moda y cuestiones asociadas a eso, a la belleza, a la elegancia de las mujeres, escritas por mujeres, digamos, ¿no? O por lo menos con seudónimos como Magda, de mujeres, pero la verdad es que es algo que todavía no he explorado en profundidad como para poder responder, honestamente. Florencia. Sí, yo en años anteriores estuve viendo ese tema y la realidad es que en Elegancias hay bastantes mujeres que escriben. Como mencionaba Clara, está este seudónimo Magda, que es la que escribe una sección llamada Gran Moda, que está en todos los capítulos, en todos los números de la revista, y hay otras mujeres que participan. De hecho, en estos momentos aparecen textos de Gabriela Mistral dentro de la revista, pero es un tema que está en tensión dentro de Elegancia. O sea, si bien aparecen mujeres como autoras dentro de la revista, también hay muchos textos que hacen referencia a los cuerpos femeninos escritos por hombres. Sería interesante quizás contrastar esas como representaciones sobre lo femenino, la elegancia, la moda, porque además dentro de la revista no es lo mismo hablar de elegancia que de moda, aparecen esas discusiones que están muy vinculadas a la cuestión de clase, ¿no? Como si la elegancia fuese algo innato, pero esto también se puede aprender, y ese tipo de pensamiento sobre qué pasa con los cuerpos femeninos, si nacen naturalmente elegantes o no, muchas veces está escrito por hombres, pero también hay mujeres que comentan sobre eso. Así que habría como, para mí es una revista de transición, ¿no? Como en la que empiezan a hablar mujeres para mujeres, pero no está tan consolidado como quizás sucediera después de la Primera Guerra. Muy, muy interesante lo que apuntás, y acá me gustaría incluir a Eglem en la conversación para preguntarle cómo fue, si sabemos algo de la recepción de estos artículos escritos en torno al rol de la mujer en el campo de la educación, y si esta función de las mujeres en cuanto a educadoras, esta función asignada, sabemos, como una continuidad natural, entre comillas, de las funciones domésticas, entró en diálogo con los discursos en torno a la adquisición de los derechos políticos, que, si no me equivoco, es en el 32 en Brasil, o me equivoco, más o menos. ¿Cómo jugaron estos diálogos y este ideal de la mujer educada, que vota y que accede a este nuevo rol en la sociedad? ¿Puedo empezar? Por supuesto, Kenia, sí. Pues. Gracias, pero antes me gustaría hablar un poquito del tema alrededor de la pregunta que hicieron para Clara y Florencia, que es el tema de la subjetividad de las mujeres en revistas, en periódicos, hechos con autores, editores que son hombres, ¿no? Que hablan desde el masculino. Entonces, me parece muy interesante la cuestión y añadir, por ejemplo, que cuando hablamos de, llamamos seudónimos, pero que serían codinombres o no sé cuál sería la mejor palabra, para decir de las iniciales de los nombres de los autores que aparecen en la Feria de Humanidades en la revista Folha da Serra. Entonces, lo que nos pareció muy curioso y que no hablamos en la presentación fue, por ejemplo, que cuando empezamos a leer sobre Jack, teníamos la impresión de que Jack era una mujer, como Jacqueline, o algo que fuera, por ejemplo, una parte del nombre de una mujer. Entonces hay una tentativa del hombre de decir como si fuera una mujer.
de decir a la mujer cómo debe comportarse, cómo debe ser, y después, cuando empieza una otra autora en esta sesión de la revista llamada Sesión de Vanidad, que es de hecho una mujer, en este periodo pasaron la presentación de que la mujer puede acceder al voto, que participa socialmente, políticamente, de las cuestiones en esta región. Lo que se da cuenta es que es una otra manera, completamente otra manera de hablar. Entonces es muy interesante eso de que cuando se habla como si fuera una mujer para mujeres, no significa que se habla lo que quieren las mujeres. La diferencia entre los dos autores marca eso, marca la cuestión de la subjetividad, que es o no posible de percibir. Pero la cuestión de Georgina es sobre la apropiación de este periódico, y en realidad eso es algo que no tenemos muy bien aclarado todavía, el saber la recepción en el sentido de cuáles eran las personas que podrían leer. Lo que tenemos en cuenta es que se preparaba una revista, un periódico para una élite económica y política en esta región, pero hasta ahora no tenemos condiciones de aclarar. Lo que tenemos son hipótesis de que la revista, además de esta élite, podría estar visible para otras personas, para un público que no sería directamente los lectores ideales, pero eso no tenemos cómo contestar perfectamente. Bueno, creo que hablé demasiado, no sé si Egle quiere... No, está buenísimo, qué interesante, ya te dejo, Eglen, pero qué interesante esta cuestión de este electorado ideal, pensado como una élite, y pensar también las posibles desviaciones y apropiaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Elegancias no era una revista tan costosa, a pesar de este discurso permanente en torno al lujo, se piensa como algo que tiene que tener una circulación mayor, y me permito, después de que Eglem intervenga, preguntarles a Clara y Florencia si ven incluso una dimensión pedagógica en este proyecto de Darío et al. Eglem, ¿querés comentar algo que complemente lo que propuso Kenia? É exatamente isso que a professora Kênia comentou, né? A nossa pesquisa ainda não pode clarear, né, sobre a recepção, mas temos alguns indícios, né, falando como o Ginsburg, de alguns indícios sobre o leitor visado e o leitor ideal, né? Então a gente está trabalhando nessa perspectiva. Gracias, Eglem. Clara, Florencia, quisieran comentar sobre esta pregunta que les hago mientras esperamos más preguntas del público presente. Sí, yo creo que tiene un tinte, digamos, vinculado con la función pedagógica, y lo pienso en función sobre todo de algunas crónicas de Gómez Carrillo, que es un varón, respecto de los comportamientos de las mujeres, medio en general, y también pienso particularmente que me parece que aparecía en la presentación de Florencia, las opiniones respecto de las sufragistas, que también se pueden conectar con opiniones de Darío, digamos, que se transmiten en algunas crónicas que publica sobre las sufragistas, digamos, como que era un problema que él encontraba y que volvía a aparecer en otros de sus textos. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que desde ya. Un par de cosas. Respecto de las sufragistas, cuando estaba preparando la aprobación y preparando el material para la tesis, encontré dos notas, una particularmente en la que se habla acerca de los PEA, que son las sufragistas. El título es "Las sufragistas son elegantes", y hay una caricatura de una sufragista muy caricaturizada como alguien desagradable, y se argumenta acerca de que no tienen elegancia, que tienen bigotes, que no se depilan. Son lugares típicos, clichés, pero muy claros en la revista,
Hay otra nota en la que se habla del verdadero feminismo, y es acerca de la importancia de cuidar la casa y de ser muy doméstico, de ser participar de lo doméstico y no de lo público, y que es el verdadero feminismo. Después hay un par de referencias de Darío respecto de mujeres que escriben, esto que decíamos de la semblanza de Delfina Bunge de Galvez, en la que cuando él y otros colaboradores, pues también hay una semblanza de Delmira Agustini que no le escribe él, hablan de alguna mujer que se destaca en la escritura, tienen que decir que ella es excepcional, o sea, que no es normal que las mujeres puedan escribir bien, y por lo general cuando hacen este tipo de comentarios y que son excepcionales, también explican que por lo general las mujeres que escriben, o las mujeres de letras, son feas, son monstruosas, que no siguen con los cánones elegantes, entonces se sorprenden, ¿no? Que una mujer pueda escribir y al mismo tiempo pueda ser elegante. Por eso esta semblanza de Tina Bunge de Galvez que yo comentaba es muy graciosa, porque lo que la distingue a ella es que escribe poemas en francés, o sea, por eso ella es también excepcional. Y también respecto de lo pedagógico, en casi todos los números hay una nota titulada como ¿qué es la elegancia? O sobre la elegancia, y en esas notas hay contradicciones propias del género magazine, ¿no? Porque no todas las semanas se escribe el mismo autor, pero en algunas notas se dice que la elegancia no se puede enseñar, que se hereda, que es innata, y por lo tanto sería propia de algunas mujeres, y en otras dice que se puede enseñar. Y ahí aparece lo pedagógico. Bueno, ¿qué tengo que aprender para ser elegante? ¿O qué artículos tengo que comprar? ¿Cómo se relaciona eso con los bienes que puedo adquirir? Con tanto la ropa, las cremas. Se habla acerca de cómo tener una tez perfecta, y por lo general eso demanda que tengo que tener una cantidad de horas de sueño que no me permite realizar ninguna otra actividad en el día. Entonces habría como si fuese una intención de simular que la elegancia es natural, al mismo tiempo vender productos que me permiten acceder a la elegancia. Por eso me parece que lo que plantea Clara es muy notable, es que elegancia no es tanto más costosa que caras y caretas. Entonces, habría un deseo aspiracional de parte de las lectoras en esa revisión. Pero bueno, habría que seguir indagando un poco también respecto de qué otras revistas circulaban y con qué competía Elegancias, para poder tener como conclusiones más claras, ¿no? Qué maravilla esto que señalás de las horas de sueño, además de todos los productos que vende Elegancias, que de hecho, bueno, se sostienen en gran parte por la inclusión de publicidad, esta cuestión de las horas de sueño, ¿no? Y esta cuestión increíblemente en el 2021 está volviendo, ¿no? Hay todo unas gurúes del skincare y en torno a cuántas horas hay que dormir, la posición en la que hay que dormir, no hay que dormir de costado porque eso produce arrugas, hay que dormir con sobretelas especiales, ¿no? Estas recurrencias que me hacen pensar en esta idea que dijiste, Flor, tan interesante, de Elegancias como una revista de transición, y todavía en qué punto estamos transicionando y seguimos siendo herederes de estos debates. Les querría hacer una pregunta, primero preguntar si tienen preguntas entre ustedes, y si no, me gustaría cerrar con una pregunta más que recurra a sus lecturas y a pasar por el cuerpo estas revistas. Pero primero quiero saber si quieren indagar en la presentación de alguna de las compañeras. Seguro que después se les ocurren las preguntas. Cuando estén leyendo las actas van a decir, ¿por qué no le pregunté? Pero bueno, importantísimo estar en contacto. No sé si Clara y Flor se conocían desde antes. Si no, bueno, me alegro que este sea el espacio en el que haya ocurrido este encuentro, que espero que sea fructífero. Y yo les quería hacer una pregunta considerando toda, digamos, la lectura global del corpus en general de las publicaciones que ustedes han leído, y que si podían
tratar de hacer una síntesis. Va a ser contradictorio, como dijo Florencia, porque el género en sí es contradictorio. ¿Cómo es el cuerpo ideal de las mujeres lectoras de Elegancias y de la revista que han analizado las compañeras brasileras? ¿Qué prescripciones, qué recetas, cómo podemos conceptualizar a 100 y pico en un caso y a 90 años en el otro, este cuerpo femenino que imaginan los editores, los escritores y a veces las editoras y las escritoras para las mujeres que leen esta revista? ¿Quieres arrancar, Clara? Dale. Sí. Pienso, digamos, los cuerpos a partir de las imágenes que se presentan de las mujeres, ¿no? Sobre todo en los textos icónicos, en las portadas que ya aparecen, digamos, privilegiadas en el centro de la publicación y que como señaló Florencia, que se hace como esta contracara, digamos, entre Elegancias y Mundial, y ver cuáles son los públicos de las dos revistas y cuáles son los intereses, digamos, del mismo grupo editorial, por presentar a uno y a otro. Entonces, en ese sentido, pienso que sí, que los cuerpos de las mujeres aparecen están muy presentes en la revista, y que las formas, sus formas, digamos, se delinean sobre todo a partir de, bueno, de estas notas que mencionaba recién Florencia de la moda, ¿no? Que aparecen en cada uno de los números y que van apareciendo, pero de todas maneras tensionan distintas cuestiones, ¿no? Incluso también pensar que este juego, digamos, que hay entre el buen vestir y luego la publicidad que casualmente presenta algún tipo de los ítems, digamos, que habían sido mencionados en esos textos. Pero también, bueno, tiene que ver con la fotografía de la época, ¿no? Con las casas de moda que como mencioné en el trabajo, eran pocas las casas en París dedicadas a la fotografía de moda, entonces las imágenes que circulaban muchas veces eran las mismas en distintas revistas también, sobre todo porque no tenían tampoco una contratación, digamos, de un fotógrafo exclusivo para la revista. Pero también, bueno, los imaginarios, digamos, de cuerpos de mujeres que aparecían en pinturas y en dibujos. Por eso me interesó también la cuestión del ocio, ¿no? Por esta cuestión de comenzar a habitar y ocupar esos espacios que tienen que ver con el descanso, con la vacación, con poder mostrar también el cuerpo un poco más desnudo, digamos, pero cumpliendo las pautas de la época, ¿no? En general también pactadas por los mismos varones. Pero bueno, es un poco la búsqueda que estoy haciendo también, ¿no? Empezar a leer también sobre los trajes de baño, sobre los trajes de baños en la época. Me interesó también ver cómo era toda esta cuestión que tenía que ver con, digamos, qué funcionalidad tenía la playa y las ciudades balnearias, cómo comenzó vinculado primero a la cuestión como más de la salud y que eso después fue cambiando, las imitaciones, o no las imitaciones, sino el impacto, digamos, que tuvo también en la cuestión de la costa y de habitar la costa, primero en Europa y luego en nuestras costas. Así que sí creo que sí que tiene un lugar muy importante, y un poco, digamos, la búsqueda de pensar en el ocio y en las ciudades balnearias tiene que ver también con tratar de ir rodeando como ese problema. Hermoso, qué hermosa reflexión de cierre, Clara, esta cuestión de las mujeres en los balnearios y esta relación que propones con la moda, un tema de indagación divino que esperamos leer. Agrego algo a lo que ya comentó Clara, ¿no? Por supuesto lo que decías vos, recién repetíamos de la dificultad de armar como un cuerpo ideal en un género tan complejo y tan heterogéneo como es el magazine, porque cada semana hay cosas nuevas, además está la cuestión de la moda, que está cambiando año a año, entonces esto que vemos, la necesidad de renovación sobre los imaginarios que hay para consumir más. Pero hay una nota, ahora no me acuerdo, porque esto lo pensé hace un par de años, en Elegancias, en la que se dice que un maniquí no puede ser elegante. Entonces,
habría como una cuestión de unir el cuerpo con la cultura, ¿no? Por decirlo mal y pronto, como algo de los movimientos que también son importantes y de la educación, del comportamiento, de los saberes que tiene que tener la mujer elegante. Y bueno, para otro trabajo estuve pensando acerca de qué lecturas previas tenía que tener una mujer para entender elegancia, porque hay numerosas referencias a la literatura universal y a cuestiones que tienen que ver con un mínimo conocimiento geográfico, político, para poder seguir la lectura de la revista. Entonces, habría como algo de lo elegante, no es solamente los cuerpos homogéneos, sino también una aportación de elementos simbólicos que están vinculados a la clase. Entonces, a partir de eso se me ocurre preguntarle a las compañeras de la revista brasileña si ellas notan también como cierta educación a las mujeres para esto que ellas planteaban como la liberación de ese lugar de opresión respecto de lo masculino, y ellas ven algo de la necesidad de educarse, al mismo tiempo en esta educación se sigue reproduciendo este lugar de la mujer como lo elegante, y por lo tanto que no se puede ocupar de cuestiones como lo económico, lo político, la educamos, pero para que siga siendo el ángel del hogar, ¿no? No sé, me parece que hay que pensar cuerpo y mente para entender esta lectora de este grupo de revistas. Pues buenísimas preguntas, y lo que pasa es que yo empecé a buscar una respuesta porque no es algo que nos interesaba así directamente, la cuestión, por ejemplo, del cuerpo, pero me pareció interesante comentar que, por ejemplo, diferentemente de la revista Elegancia de ustedes, tenemos una cantidad de imágenes, de fotografías de mujeres, pero creo que no tantas cuanto. Pero en el texto mismo se puede decir del cuerpo, por ejemplo, y para mí la primera respuesta sería, para contestar, Georgina, depende de quién habla. Si es la mujer, el cuerpo es un cuerpo muy elegante. Si es el hombre, le va a contestar, por ejemplo, que la mujer es esclava de la moda, que la mujer no piensa en el zapato que va a poner, solo lo pone porque está de moda. Entonces hay una competencia ahí entre hombres y mujeres en ese sentido, pero por lo general las imágenes de mujeres son mujeres con trajes muy tradicionales, ¿no? Porque al mismo tiempo que la revista Folia da Ceja intenta hacer una revista que trae lo que hay de moderno del Río de Janeiro, que es la capital del país, al mismo tiempo se ve todo como muy tradicional. Es una cuestión muy conservadora, al mismo tiempo que abre espacio en la revista para hablar del tema de la educación sexual. Por ejemplo, las mujeres se ven como muy del siglo XIX. Entonces, eso para mí fue una cuestión muchísimo interesante, pero que empezaré a contestar ahora, ¿no? Así que de momento lo que puedo decir creo que sería eso. Y bueno, la cuestión que me queda es cómo seguiremos hablando, porque no tenemos el contacto. Me gustaría muchísimo tener el mail, el correo, no sé, alguna manera de seguir hablando con ustedes. Y por ahora, no sé. Fue un placer compartir esta sesión. Muchísimas gracias. Qué hermoso, Kenia. Sí, claro que vamos a dejarlas en contacto. Y de último momento, de Analía Rey, nos llega una pregunta sobre elegancias. Si hay referencia a cocina, recetas, alimentación, la mesa. Yo puedo responder que no encontré, también lo estuve pensando un montón. Como se habla de cómo decorar una cocina, cómo decorar una casa, pero no de cocinar. Y me pareció súper pertinente pensarlo. A ver, uno esperaría encontrar ese tipo de géneros en revistas femeninas. Bueno, nada, ahora estoy pensando como qué géneros aparecen en la revista y compararlo con qué géneros aparecen en el mundial. No hay referencias a la cocina. Sí a restaurantes. Sí, yo tampoco encontré.
Qué interesante, ¿no? Esta inflexión también de clase entonces que se da, ¿no? Donde es este ideal de la mujer desligada de las actividades domésticas. Y creo que finalmente lo que estamos viendo es que este género de las revistas femeninas es mucho más complejo, inasible y da lugar a veces, como dijo Kenia, ¿no? A pervivencias muy decimonónicas y en otros casos a una apertura hacia nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de vida, ¿no? Creo que ahí está como la riqueza de estas presentaciones que se meten con un objeto de la historia cultural que siempre ha quedado relegado y estamos pudiendo ver, gracias a sus indagaciones, la heterogeneidad de qué significó revista femenina, ¿sí? Analía agrega, creo que más por diferencia de clases porque es una revista hecha por varones. Muy interesante también esta posibilidad, ¿no? de pensarla desde el punto de vista de los saberes de quienes la ejecutan, ¿sí? Bueno, un placer enorme escucharlas. Allí están las compañeras compartiendo sus correos y bueno, muchas gracias a quienes han venido, a quienes han hecho preguntas. José, Analía, muchísimas gracias y sobre todo gracias a las ponentes por estas presentaciones hermosísimas y tan estimulantes para seguir pensando. Gracias. Muchas gracias.